Hola, hola, bienvenido. En esta oportunidad vamos a estar hablando y conociendo a la Euphorbia ritzi, una planta muy bonita, una planta crasa muy bonita, que espero que te guste mucho, así es que acompáñame a conocer esta linda plantita. La Euphorbia ritzi es una planta crasa, es una planta suculenta de la familia de las euforbias. Es una planta que es originaria de Kenia. Ella crece en las laderas volcánicas de Kenia, por lo que le va muy bien el calor. Lo he podido comprobar porque en el verano esta planta acá en mi país, El Salvador, ella se ha vuelto demasiado crecida, se ha desarrollado muy bien y mírala qué hermosa está ahora, tiene florecitas. Déjame contarte que esta es una planta crasa, o lo que es igual a decir que es una planta suculenta, que eso quiere decir de que ella almacena agua en alguna parte de ella misma, llámese raíces, tallo o pueden ser sus hojas. Para el caso, ella es una planta suculenta porque almacena agua en sus tallos. Adicional también ella almacena agua en sus hojas porque sus hojitas son, míralas, el grosor, son así. Son gruesas. Ellas almacenan agua en sus hojitas, por lo que su cuidado es tener muchísimo cuidado con los riegos, porque ella es una planta que no necesita excesos de agua, ya que ella tiene agua almacenada en sí misma, lo que le permite pasar alargados periodos de sequía. Solo es importante saber de dónde es originaria una planta para poder entender el tipo de cuidado que debemos darle. Fíjate, ella es originaria de Kenia. Solo con saber eso sabemos que no llueve mucho en ese lugar. Igual, además de eso, es una planta crasa. Eso significa que el agua para ella no es un elemento importante para sobrevivir. Sin embargo, sí es importante para que se desarrolle, pero el riego no debe ser muy seguido, sino que yo la riego una vez a la semana. Y ella está muy bonita, ella está muy desarrollada. Es una planta que a mí en lo particular me gusta mucho. Parece un cactus como la mayoría de euforbias, pero no es un cactus. Fíjate que su riego yo lo estoy haciendo, como te comento, una vez a la semana. Y ella en el verano y el calor, ella se ha desarrollado muy bien. Tanto que ahorita me está regalando su floración, que mira qué bella. Sabes que también es durita, no es blanda. Esa es una floración, al igual que sus hojas carnosas, así mismo es su floración. Está muy bonita. También me está regalando muchísimos hijuelos por ahí. Fíjate que el cuidado también de esta plantita es importante dejarlo en iluminación intensa, con unas horas de sol, pero no a la sombra porque ella se etiola, al igual que muchas suculentas. Lo podemos ver en mi planta en este momento. Tú lo puedes observar. Este tallo cómo está estirado. Mira. O sea, puedes verla como... Es un cactus, también se le llama gusano. Como cactus gusano también aquí en ese país lo conocemos. Porque él parece un gusanito. Pero aquí puedes verlo, el tallo cómo se ha estirado. Porque fue el invierno pasado que lo tuve mucho en sombra. Para que no se me fuera a morir. Y mira ahorita esta parte de aquí, ¿cómo la ves? Se ve más gordita y se ve más compacta. ¿Qué significa? Que todos los puntitos, esos que trae como pequeños bultitos, pequeños volcancitos, estos se hacen más compactos. No se ve tan estirados como aquí, sino que se ve como que si vos encogieras un resorte. De esa forma él se ve cuando está correctamente con las horas de sol adecuadas. Aquí lo puedes ver, mira. Mira el sol. El sol hace en esta planta que se vuelva más compacta. Y todos los cerritos o los volcancitos se ven uniditos y no separados. Como aquí que está un poquito estiradito. Un poquito, no tanto. Pero de aquí se ve el corte como él mejoró. Por el sol que le ha dado todo este periodo de verano aquí en mi bello país. También ella agradece mucho los cuidados, fíjate.
Mira cómo me está regalando hijuelos acá. Por acá va uno, otro. Ahí vienen muchos otros. Esos rosaditos son puntitos, son hijuelos. Todos esos van a ser hijuelos. Y esta planta ahorita está en total desarrollo. Gracias a los cuidados que yo le he dado, que son correctos para ella. Que ha sido una iluminación. Una iluminación óptima, es decir, ha estado fuera en el patio, pero no donde le pegan las horas fuertes del día, sino que solamente, fíjate que en este caso a él le pegan las horas de la tarde, como de las 2 de la tarde a las 4 hasta que se oculta el sol, él está recibiendo ese sol que ya no es el sol más fuerte. Y también, pues la tierra, el sustrato que necesita esta plantita hermosa, es una tierra para cactus y suculentas, que bueno, yo la preparo para mis plantitas y pues la puedes ver en mi canal. Yo tengo algunos videos donde preparo la tierra para mis suculentas y puedes ir a aprender ahí cómo yo la preparo, pero tú sabes que es a base de, yo uso mucho cascajo, también en otros países entiendo que le llaman piedra pómex y pues también hojarasca en algunas ocasiones, o puede ser tierra negra para mis cactus, y ellas también les pongo humus de lombriz. Tú puedes ir a ver cómo yo lo preparo y ellas están muy bellas, están muy desarrolladas y les va muy bien conmigo. Respecto de la reproducción, déjame contarte que esta se puede hacer por medio de semillas, pero para eso tú debes de polinizar estas florecitas con otra planta igual, y como yo aquí no tengo más plantas, o lo puedes hacer entre ellas mismas, no, entonces no tengo, entonces lo más fácil de reproducirla es por medio de un hijuelito. Mira este qué hermoso y qué chulo y qué frondoso está. Este tú lo puedes cortar y colocar en sustrato seco y regarlo una semana después, o simplemente lo puedes cortar y dejarlo secando durante 3 días y luego ponerlo en sustrato húmedo. Esas son las formas en las que esta planta se puede reproducir y puedes tener más bellísimas como esta, que la verdad es que me encanta, está tan bella. Es que tendrías que tocarle la textura a sus hojas, son súper gruesas, no son hojas normales, como de las plantas que no son suculentas. Y su floración es tan bella y trae muchos por acá, mira, trae muchísimas otras. Imagínate que también este parece que va a florecer su hijuelo. Soy súper agradecida con ella porque está demasiado bella. Respecto de la fertilización, yo la estoy haciendo aproximadamente 1 mes y medio. Le estoy poniendo apenas unas perlitas. Quiero ver, mira. Aquí hay una, mira. Esta. ¿La ves ahí? Este azulito es un fertilizante de absorción lenta. Tiene 2 perlitas. Mira, aquí hay otra vez. Ahí está la otra. Es un fertilizante de liberación lenta, que le cae súper bien y que me la tiene así también de bonita. Ellas necesitan, aunque ellas son plantitas rústicas que crecen en laderas, que crecen en su hábitat, pues ellas solas sobreviven. Agradecen también nuestros cuidados porque mírala qué bonita la tengo. Solo le pongo, amigos, 2 perlitas o 3 perlitas de este fertilizante cada mes y medio, y ella está así de desarrollada y es así de bonita. Y es una planta que te recomiendo que tengas en tu casa porque es demasiado bonita, demasiado linda, y también es muy agradecida, te agradece sus cuidados. Mírala qué bonita está. Es que llama la atención porque es demasiado bonita y porque echa sus florecitas tan agradecidas, y eso es como que te diga gracias por cuidarme. Y bueno, amigos, bueno, por hoy esto sería. No sé si tienes alguna duda respecto de la Euphorbia ritzi. También te quería comentar que esta plantita, si tú la si tú la reproduces, debes tener cuidado con su lechita, porque ella tiene un tira savia blanca que puede llegar a ser tóxica, que es necesario siempre que tengas los cuidados necesarios
para que no te intoxiques con ese látex que ella tiene, porque como no es un cactus, sino que es una euforbia, y las euforbias tienen ese componente en su savia. Así es que bueno amigos, espero que este video te guste, te haya gustado y te sirva en algo. Y si es así, pues te invito a que te suscribas a Plantitas Arcoiris Mimi para que me apoyes y poder crecer y poder seguirte haciendo.